hoy vamos a conversar acerca de la labor de fiscalización en la elección de la Autoridad de Centros Poblados y está con nosotros la doctora Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Es un gusto tenerla en el programa, doctora. Mucho gusto. Muchas gracias. Para mí, como siempre, un gusto poder acompañarlos, comentar el día a día de los procesos electorales que se vienen desarrollando, no solo el de elecciones regionales y municipales, sino también con este proceso que tenemos en marcha, que es el de las autoridades de las municipalidades de los centros poblados. Tengo entendido, doctora, que la elección de autoridades de centros poblados es el 6 de noviembre. Entonces, coménteme, ¿cuál es el rol, cuál es la función del Jurado Nacional de Elecciones en este proceso electoral? Así es, esta elección va a ser el próximo 6 de noviembre, como podrán notar, está corriendo prácticamente en paralelo con las elecciones regionales y municipales, es decir, este año es un año en el que podemos participar de manera activa en la elección de nuestras autoridades a todo nivel. En ese sentido, la labor que tiene el sistema electoral es de supervisión, de asesoramiento, de asistencia técnica. En particular, la labor del jurado, conforme a la normativa, es la de supervisión, asesoramiento y también realizaremos una labor de fiscalización, incluso con desplazamiento de fiscalizadores a nivel nacional, respecto a aquellas circunscripciones con las cuales tenemos un convenio firmado. La labor que nosotros estamos desempeñando en estos momentos, además de seguimiento, es muy importante porque te comento que es la primera vez que se realizan elecciones de estas autoridades de manera simultánea. A lo largo de estos años, más o menos desde el año 2004, cuando ya después de darse la Ley Orgánica de Municipalidades en el año 2003, la Ley de Elecciones de Autoridades de Centros Poblados en el 2004, el Jurado Nacional de Elecciones venía participando en estos procesos electorales, pero en fechas distintas, en diferentes circunscripciones, porque cada municipalidad provincial hacía la convocatoria y fijaba el momento de la elección. Si bien es cierto, es cada 4 años, la renovación eran fechas distintas. Este año, por primera vez, vamos a tener todas de manera conjunta. Claro, justamente ustedes realizan convenios interinstitucionales, ¿no? Justamente como lo está mencionando. ¿En qué consisten entonces este tipo de convenios? Así es, hemos suscrito un poco más de 80 convenios de las 196 municipalidades provinciales que te contamos en nuestro país. Hemos suscrito con un poco más de 80 estos convenios de cooperación, lo que significa que estaremos presentes en las jornadas electorales. Estos convenios tienen como objetivo fijar cuáles van a ser los compromisos, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de las municipalidades, ¿no? Además de enviarnos información, documentación necesaria para nosotros cumplir con nuestra labor y brindarnos las facilidades del caso, el jurado se compromete a nombrar a un profesional que les pueda dar asesoramiento ante las consultas que ellos requieran y además también de hacer un desplazamiento con fiscalizadores. Hasta los primeros días de agosto tuvimos este plazo para suscribir los convenios y bueno, nos complace saber que por lo menos en más de 80 circunscripciones nosotros podemos estar presentes. Tenemos previsto desplazar un poco más de 1.500 fiscalizadores a nivel nacional y respecto a las otras municipalidades también estamos haciendo una labor de supervisión, porque es importante que velemos por el cumplimiento de la normativa electoral. Si bien es cierto, la misma normativa establece que la elección es responsabilidad del alcalde provincial en coordinación con las autoridades distritales, los organismos del sistema electoral estamos pendientes para poder brindar la asesoría, la supervisión que requieran y en el caso de OMPE, por ejemplo, también la asistencia técnica. Y ya que mencionó el tema de supervisión, de los cuales fiscalización se encarga, en el tema de propaganda indebida, ¿cómo se ha venido realizando? El Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un reglamento que establece básicamente lo siguiente, ¿no? Y es que la misma municipalidad emitirá una reglamentación que contemple todos aquellos aspectos que vayan a regular lo concerniente a la elección. De manera supletoria se podría aplicar la Ley Orgánica de Elecciones, pero debe haber un marco normativo que sea emitido por la municipalidad provincial, ¿no? Recordemos que nosotros contamos, por ejemplo, con la ley de
de organizaciones políticas que contempla esta conocida ley de dádivas, tenemos la ley orgánica de elecciones que nos establece cuáles son los lineamientos de la propaganda electoral, pero esa normativa está circunscrita a las elecciones generales, regionales, municipales. Estas elecciones de centros poblados deben contar con una reglamentación que emita la municipalidad provincial. Esto es importantísimo. Es más, lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, que así debe ser, bajo los lineamientos que da el Jurado Nacional de Elecciones y el cronograma que aprueba la OMPE, ¿no? Tenemos un cronograma que ya está corriendo, ya algunas etapas ya han precluido y deben ceñirse básicamente a este cronograma que también ya está establecido por la OMPE. Entonces, ¿cuántos centros poblados realizarán sus elecciones y cuántos electores contemplan? Tenemos previsto participar en alrededor de 1.500 circunscripciones a nivel nacional. Es por eso que desplazaremos al personal fiscalizador. El dato exacto del padrón aún no lo podemos brindar. ¿Por qué? Porque no es un padrón electoral que esté elaborado por el RENIEC, por los organismos electorales, sino son las mismas municipalidades las que elaboran ese padrón electoral y están cerrando precisamente no solo la elaboración de ese padrón, que justamente acá tengo el cronograma, el padrón, la publicación ha venido dándose durante el mes de julio. Deben también presentarse tachas a ese padrón electoral y cerrar ya de manera definitiva con esa publicación. Porque a diferencia de los procesos venideros en los cuales sí el RENIEC va a elaborar el padrón de los centros poblados, en esta primera oportunidad corre por cuenta de las municipalidades provinciales. El día entonces de la jornada electoral, ¿cómo viene realizando? ¿Cómo se va a realizar fiscalización? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con las elecciones regionales y municipales? Claro, en el caso de las elecciones regionales y municipales, nosotros contamos con unos procedimientos que siguen los lineamientos de la Ley Orgánica de Elecciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de las elecciones de centros poblados, haremos un símil en la medida que todo el personal de fiscalización que se encuentre desplazado a nivel nacional estará presente desde la instalación. Estaremos atentos a que cuenten con el material electoral, se instalen las mesas electorales, además bajo los lineamientos que ya están establecidos en el reglamento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, con aquellos miembros de mesa que han sido sorteados, que no estén inmersos en algunos de los impedimentos, que se desarrolle de manera legal, transparente y bajo todos los criterios de neutralidad la jornada electoral, y también estaremos presentes al finalizar la jornada durante el escrutinio para ser nosotros testigos presenciales de ese conteo de los votos y la determinación de cuál fue la lista ganadora en cada una de las mesas de sufragio. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctora. Gracias a ustedes y seguiremos informándoles de todas las novedades de, como les digo, esta primera oportunidad en la que tendremos elecciones de municipalidades de centros poblados a nivel nacional y de manera simultánea. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la doctora Jessica Clavijo, ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Es momento de ir a una pausa y volvemos.